Mi nombre es José Carlos González Hurtado. Vamos a ver, en lo profesional soy presidente de Internacional... ¿Esto tiene azúcar? No. Presidente internacional de una compañía americana que se llama IRI Worldwide. Es una compañía de Big Data, de tecnología, y es una compañía, yo manejo todo el negocio que no es en Estados Unidos. Llevo 3 años allí, antes fue Chief Commercial Officer de Carrefour, y llevé todo el negocio comercial de Carrefour, el negocio de marketing, y desde entonces estoy basado en Francia. Y antes de eso, fue vicepresidente y officer de una compañía americana que se llama Procter & Gamble, que es una compañía de bienes de consumo, que seguro que ustedes utilizan los productos, pero que a lo mejor no la conocen. Y estuve durante 20 y tantos años allí, y allí es donde conocí a mi mujer, con lo que voy a... Y además, cada vez que digo eso, allí es donde conocí a mi mujer, hay música en mis oídos. De verdad. Mi mujer Doris, que no está aquí, que trabaja en Procter & Gamble y que en lo personal estoy casado con Doris y tengo 7 hijos. ¿7? Sí, siempre lo digo, 7 hijos. No, está muy bien porque, mire, siempre digo lo mismo. El problema de Europa, además es un chiste y ya repite, el problema de Europa es que no tenemos suficiente población. Entonces yo lo estoy intentando arreglar. Yo solo. Ahí estamos. Tengo 6 hijas y 1 hijo. Luego les doy las edades por si ustedes tienen otro y cambiamos cromo. ¿Vale? Vivo en París y llevo 20 y tantos años fuera de España. Yo antes de vivir en París viví en Alemania, antes en Israel, antes en Ucrania y en Rusia, antes en Israel, en Grecia, en Suiza y antes en Sudamérica. Les cuento una pequeña historia, pero como algunos lo saben voy a intentar ir más rápido. En Israel, en el año 2001 a mí me mandaron como director general en Procter. Si recuerdan, en el año 2001 empezó la segunda intifada. Todo esto se lo estoy contando, voy a aterrizar, de verdad, estén conmigo 3 minutos. La segunda intifada, si se acuerdan, fue el levantamiento palestino. El levantamiento palestino pasó justo después de que a mí me nombraran director general de Procter & Gamble en Israel. Yo no tuve nada que ver, lo digo porque hay alguna gente que piensa que me mandaron a mí y tuvo que ver, pero no tuve nada que ver. Lo cierto es que a raíz de aquello mi familia se fue, se acuerdan, venían los Scouts, hubo September 11, me tocó allí, la guerra de Irak, yo tengo todavía máscaras de gas y tengo todavía la tropina para los médicos, una cosa fenomenal. Y una de las cosas que me gusta es la historia, entonces estudiando historia, hay un movimiento cultural en la Edad Media que se llama el ars moriendi, el arte de morir. Llegué a la conclusión de que la única realidad absolutamente universal y completamente comprendida por todos es que todos nos vamos a morir. Usted, yo, usted, yo, usted, yo. Eso no es malo, eso es un hecho. Sin embargo, vivimos de espaldas a ello. Lo que llegué a la conclusión es 3 cosas. Se van a dar cuenta, en todo va a haber solo 3 cosas. Es muy fácil de recordar y yo siempre digo que después de que Julio César dividiera la Galia en 3 y todavía no sabemos por qué, lo mejor es dividir las cosas en 3 porque sí funcionan. 3 cosas. La primera, aprovecha cada instante de tu tiempo. Lo que me di cuenta, y es una forma, no se entiende tan bien desde aquí, pero en el año 2001 en Israel eso se entendía muy bien. Porque puede ser el último, entonces hay que aprovecharlo. Es un regalo. Es un regalo. Cada instante de tu tiempo es un acto deliberado de Dios por darte la vida. Si estoy en este momento hablando y no me he caído, es porque Dios quiere que así sea. No por casualidad, no por inercia. Es un acto deliberado de Dios. Segundo, no nos gusta recordarlo, pero hay más veces que Jesucristo habla en el Evangelio del infierno que del cielo. Es una realidad que al final de los tiempos seremos juzgados. Entonces, compórtate. Lo que llegué a la conclusión es que tienes que vivir una vida de tal forma que en aquel momento, cuando seas juzgado, pues no se te caiga todo. Y la tercera, deja un legado. Deja un legado es
toca vidas, haz que gente te recuerde, porque cuando no estés aquí, lo único que va a quedar es eso. Bueno, yo antes del año 2001 en Israel, aunque ahora parezca, yo era un cristiano muy malo y muy tibio. Tibio, muy malo y muy tibio. Ahora soy solo muy malo. Y eso es lo que es lo que hace que yo esté aquí. Y eso es lo que hace que yo haga estas cosas. Porque yo salgo ahora de la oficina, hemos tenido un business review de toda la compañía en España y he venido corriendo y básicamente, pues en lugar de estar con mi mujer y mis hijos, pues estoy con ustedes aquí y es básicamente por eso. Porque yo seré juzgado y porque es una de las cosas que yo creo que tengo que hacer. Ahora, ya entrando en materia. Otra de las cosas que siempre digo, y es verdad, estoy escribiendo un libro para mis hijas. Un libro que se llama Algunas cosas que he aprendido. Con la ventaja de haber vivido ya bastante y en muchos sitios he aprendido unas ciertas cosas que sí me gustaría que mis hijas, digo mis hijas y Diego, que son mis hijas y Diego, son muchas hijas y Diego, sí me gustaría que ellas recordaran. Y una de ellas es, yo como trabajo en la empresa he hecho el credo, que muchas palabras, en 3 cosas. Resumen ejecutivo de nuestra fe. La primera, Dios existe. La segunda, Jesucristo es Dios. La tercera, la Iglesia Católica es la verdadera. También cada vez que digo eso suenan 3 petidos. ¿Se dan cuenta? Ese es el credo. Dios existe, Jesucristo es Dios, la Iglesia Católica es la verdadera. Lo que vamos a hablar hoy es de lo primero, no de los otros 2. De lo que yo voy a exponer hoy es que lo primero se puede llegar mediante la razón. A lo segundo no, aunque hay indicios tan palpables que hace pensar que lo lógico sea que Jesucristo es Dios más que lo inverso. Y de lo segundo sale inevitablemente lo tercero. Entonces estos son 3 capítulos del libro ese que estoy escribiendo. Yo les voy a contar ahora un capítulo del libro ese que estoy escribiendo. Esto lo he añadido desde la última presentación. Es una pena que Manuel no esté, porque lo he añadido gracias a Manuel. Manuel es un chaval que estuvo con nosotros en Medjugorje hace poco. Entonces él, no quiero poner palabras en su boca, pero vamos, básicamente decía, yo es que soy ateo o agnóstico o algo por el estilo. Y durante la conversación me di cuenta de que es importante establecer determinados conceptos. Y el primero que vamos a contestar es ¿a qué o a quién debemos nuestra existencia? De eso trata la charla de hoy. ¿A qué o a quién debemos nuestra existencia? 3 soluciones. Ateísmo, que viene del materialismo. Básicamente lo que dice es que toda la existencia, toda la creación se puede resumir en la materia. La materia crea todo lo existente. Si ustedes hablan con un ateo, eso es lo que piensa. Si ustedes escarban, luego está el agnosticismo, que es no lo sé, que de eso hay mucho. Si ustedes empujan en el no lo sé, lo que se van a encontrar normalmente es pereza mental. No lo sé, que joder, no me... con lo bien que estoy yo con estas patatas fritas, no, déjame en paz. El agnosticismo normalmente es pereza. No me quiero plantear ese problema, joder, no me empujes. El ateísmo fetén, lo que está detrás es el materialismo. Es no, el mundo se puede explicar por sí mismo. Ese era Manuel, o es Manuel, no lo sé. Estoy diciendo no porque él sea Manuel, sino porque es amigo de Manuel. ¿Qué es el deísmo? El deísmo es la creencia de que existe un Dios creador, pero no necesariamente un Dios personal y que además no actúa en nuestras vidas. Es una posición que hoy mantienen bastantes científicos porque de lo que les voy a contar, muchos científicos naturalmente lo saben. Lo que les voy a contar lleva necesariamente a la existencia de Dios.
Cuando un ateo se da cuenta de esto, intenta no llegar hasta el final y se queda en el deísmo. Dios existe, pero realmente no actúa en nuestras vidas. Dios existió, creó el mundo y se fue. Y el teísmo es Dios existe, es personal y actúa en nuestras vidas. ¿Okay? No hay más opciones que esas. Insisto, está el agnosticismo, que es, pues mira, no lo sé. Pero el agnosticismo al final llega en una de estas. Bien. Dios existe. Y además se puede demostrar. Déjenme que les lea, a ver si lo encuentro, una cita del Concilio Vaticano I. El Concilio Vaticano I. La existencia de Dios creador puede ser conocida con certeza por sus obras gracias a la luz de la razón humana. ¿Qué estoy diciendo aquí? Cuando yo estudiaba en ICADE, una cosa que no he dicho, yo estudié en ICADE y luego fui profesor de ICADE, de los jesuitas, y también fui profesor en Israel. Bueno, pues cuando era profesor de ICADE, un compañero jesuita que ha fallecido, Dios le tenga en su santa gloria, me intentaba convencer de que la fe en la misma existencia de Dios es un don. Yo estoy de acuerdo en lo segundo, pero en lo primero. La fe en que Jesucristo es Dios es un don. La fe que Dios existe no es fe. Cualquier persona, por la razón, puede llegar a la existencia de Dios. Ahora cuesta. Como dice el Catecismo, en el número 286. La inteligencia humana puede ciertamente encontrar por sí misma una respuesta a la cuestión de los orígenes, aunque este conocimiento es con frecuencia oscurecido y desfigurado por el error. Básicamente, sí, se puede llegar a la existencia de Dios, pero no es fácil. Como demostración, Aristóteles, mucho antes de que nuestro Señor Jesucristo existiera, llegó a la existencia de un solo Dios. Un principio. Otra cosa que he aprendido es que la palabra Dios lleva a muchos de los ateos a estar en contra. Entonces vamos a llamarlo principio. No lo llamamos Dios. En el caso de Manuel lo llamamos café con leche. ¿De acuerdo? Estamos en el café. Bueno, Dios, si te molesta tanto hablar de Dios, vamos a demostrar la existencia de café con leche. El problema es que muchas veces han rechazado la existencia de Dios, entonces la palabra Dios crea un rechazo. Si ustedes dicen, voy a demostrarte la existencia de un principio creador. Ah, bueno, pues vale, bueno, pues eso es Dios. Pero si ustedes quieren, lo llamamos café con leche. Ahora bien, es cierto que nosotros creemos en un Deus absconditus, que decía Pascal. Es un Dios escondido, es un Dios que no es evidente. ¿Por qué no es evidente? Pues mire, decía, ¿cómo se llama este teólogo? Teólogo del Vaticano II, que luego fue cardenal, a ver si alguno me ayuda, padre, francés, del segundo, Vaticano II es de ahora, del Vaticano II, francés, que luego le hicieron cardenal. Le hicieron cardenal justo antes de morir. No, Lustiller fue cardenal, pero ya era cardenal. Bueno, da igual. Este hombre decía, Dios no puede ser evidente, entre otras cosas, para no forzar la libertad del hombre. Si Dios fuera evidente, no tendríamos libertad para rechazarlo. Y una de las cosas que el hombre tiene que tener es la capacidad para rechazarlo. Como decía Pascal, hay luz suficiente para quien quiera creer, crea, y hay oscuridad bastante para el que no quiera, no crea. Vamos ya a las pruebas científicas de la existencia de Dios. Voy a darles 3. Primero, el universo es finito. Si el universo es finito, recuerden lo que dije, el materialismo, si el universo es finito, la materia es finita, tiene que haber algo que haya creado la materia. ¿Me siguen? Hasta aquí es pura lógica. Si el universo es finito, si la materia no existió desde el principio, si no ha existido siempre, si no es infinita, hay un momento en que fue creada. ¿Estamos de acuerdo?
Luego eso necesariamente implica a un creador fuera del universo. Si yo demuestro que el universo es finito, demuestro que hay un creador fuera del universo. Lo segundo, el universo tiene lo que se llama un ajuste fino. Ahora lo vamos a ver. Si eso es así, lo que implica es que además el creador tiene un propósito. Es decir, ya no es deísmo, es teísmo. Trabaja, está presente. Y lo tercero, vamos a hablar, voy a poner una parte de metafísica encima de las otras dos. Vamos uno por uno. El universo es finito. En 1946 se formuló por primera vez una teoría que es la teoría del Big Bang. El que la formuló es este señor. Este señor es un sacerdote católico belga que se llama Georges Lemaitre. Lo que básicamente decía es que todo el universo creado existe desde un principio que fue, y él lo calculó hace 13.700 millones de años. En ese momento se creó todo lo que existe y se creó además el tiempo. Él decía y sostenía que además todo, que es lo que se llama el modelo cosmológico estándar, ahora, está manejado, si quieren, por la teoría de la relatividad de Einstein. Hace 13.700 millones de años, el universo se creó. Antes de ese momento no había nada. Lo que dice la teoría de Einstein es que además, insisto, el tiempo fue creado, hay un espacio, el espacio-tiempo es cuatridimensional, el tiempo también se estira, se contrae y además puede vibrar. Esto es bastante difícil de entender, pero es básicamente que antes de ese momento no había tiempo. Es gracioso porque el primero que predijo eso es este señor, se llama San Agustín. ¿Qué es lo que pasaba? En nuestra religión y en el judaísmo, Dios está fuera del tiempo. Si se acuerdan, la primera vez que di esta charla hablaba del Génesis. En el Génesis uno dice, Dios creó los cielos y la tierra. En hebreo no existe la palabra universo, cielos y tierra es universo. ¿Bien? Dios creó el universo. Cuando los paganos oían eso de los cristianos, contestaron, se reían, ¿y qué estaba haciendo Dios antes de crear el universo? Estaba tomando un gran café. Y él llegó desde el argumento teológico y decía, no preguntéis qué estaba haciendo Dios antes de la creación del tiempo, porque no había tiempo. Ese argumento teológico todavía sorprende mucho a los científicos hoy, porque eso no se sabía hasta 1946. Nadie lo predijo hasta 1946. Lo que él decía, y el argumento teológico dice, si Dios creó todo, y el tiempo es parte de todo, Dios creó el tiempo. Insisto, en el judaísmo y en el cristianismo, Dios está fuera del tiempo. Dios crea todo, incluyendo el tiempo. En el hinduismo, en el budismo, Dios está dentro del tiempo. El tiempo pasa y Dios es un Dios creador dentro del tiempo. Básicamente lo que quiere decir es que ahora es cuando me venía bien tenía que haberte hecho caso y haberme dado el puntero, da igual. Toda la creación sale de un punto, que es hace 13.700 millones de años, que es lo que llaman la singularidad. En ese momento, todo el universo, toda la masa del universo estaba dentro, y toda la energía del universo estaba en algo que era más pequeño que la punta de un alfiler. Hubo una primera explosión, y desde entonces el universo se expande. Yo tenía... Lo que pasa es que no sé dónde. Tenía para hacerles una demostración, lo que pasa es que con las prisas probablemente me lo he dejado en el hotel. El hecho de que el universo se expanda también es difícil de entender. Imagínense un globo. Imagínense un globo. En el globo han pintado varios puntos. Cuando dice que el universo se expande, no es básicamente que los planetas se desplazan uno más lejos del otro. Lo que quiere decir es que todo el universo se está moviendo. Es como si inflaran el globo y los puntos se separan. ¿Me explico? Es decir, no hay más universo
que ese. De hecho, se ha calculado la masa que está en el universo y son 10 elevado a 53 kilos. Con lo cual llegamos a que el universo tuvo un principio, que el universo se puede medir. La materia que vemos en el universo se ha calculado en 10 elevado a 53 kilos, la materia visible. Luego está la materia oscura, que también se ha calculado que es 3 veces más. Y está la energía oscura, que también se ha calculado. Básicamente, el universo se sabe cuánto hay. O dicho en Román Paladino, no hay más cera que la que arde. Tiene bordes un universo, igual que el globo que soplan. Estamos pensados a pensar que el universo es infinito. No es infinito. No es infinito ni en tiempo, ni en espacio, ni en masa. Si eso es así, entonces hubo una creación. El principio del universo, hubo algo fuera del universo que creó el universo. Tanto es así que el padre Lemaitre llamó a esta teoría el huevo cósmico explotando en el momento de la creación. Naturalmente apuntaba a la creación. Los ateos, Fred Hoyle es un famoso astrónomo ateo, que estuvo nominado varias veces al premio Nobel, se rieron de él. En una alocución dentro de la BBC dijo, se reía del padre Lemaitre y dice, sí, ya, esto es como un Big Bang, de ahí viene el nombre. El nombre de Big Bang viene de Sir Fred Hoyle, que es un ateo, intentando reírse de el huevo cósmico explotando en el momento de la creación, que por otro lado alguien tendría que decirle al padre Lemaitre que habría que poner otro nombre más apropiado, ¿vale? Entonces, eso de Big Bang viene de ahí. Desde el principio eso creó un problema para los ateos. ¿Pero qué es lo que pasó? En 1966, dos astrónomos, son Penzias y Wilson, encontraron esto, que es la radiación cósmica de fondo. ¿Qué es la radiación cósmica de fondo? Es la energía que queda desde el principio del Big Bang. Se puede ver hoy, hay energía que todavía queda desde entonces. De hecho, si ustedes cogen una antigua televisión digital, de esas de... no sé, yo me acuerdo de ellas, no sé si ustedes son, tú a lo mejor Javier no, pero había unas televisiones que ponían esta y decía... Bueno, pues el 1% de ese es esto. Viene del principio del tiempo. El 1% todavía la televisión coge del principio del tiempo. Esto es en 1966, pero se ha revuelto a hacer. En el año 2012 hay un satélite que se llama el VMAP, que es el Wilkinson Explorer, que lo mandaron desde el año 2006, creo, hasta el 2011, le mandaron a explorar el universo y a medir las temperaturas. Y llegó también a la conclusión de que efectivamente el universo tenía 13.778 millones de años, más o menos 59 millones de años. Exactamente como el padre Lemaitre había calculado. Esto es del año 2012, hace 4 años. Se lo vuelvo a explicar. La existencia del Big Bang pone un problema insurmountable, ¿cómo se dice eso en español? Imposible de solventar para los ateos. Si hay un principio, ¿qué hay antes del principio? Café con leche. Café con leche. Entonces, después de eso, lo que ha habido es otras dos teorías para intentar decir, bueno, esto no puede ser. Yo no sé si ustedes conocen, a lo mejor son ustedes ateos, no lo sé, pero el ateísmo es una ideología. Lo tengo completamente comprendido. El ateísmo es una fe. Y entonces mover a alguien de ser ateo es tan difícil como mover a alguien de ser budista o de ser cristiano. Uno cree firmemente que Dios no existe. Y entonces tiene que crear teorías. Hay otras dos teorías que se han creado intentando solventar el problema del Big Bang. Una es la teoría del multiverso. Es una teoría que, sinceramente, ningún astrónomo, ningún científico le da mucha credibilidad porque ni se puede demostrar. Básicamente es, mire, nosotros estamos en un universo así, aquí, yo me muevo aquí, en otro universo paralelo yo no me moví aquí, a partir de ahí el universo se separa y hay universos paralelos. Cada uno de los fotones, cada uno de los átomos crea un universo paralelo. Es imposible de comprobar. Los mismos autores dicen, no, jamás vas a poder comprobar que esto es cierto o no es cierto. Un gato se muere, en ese momento el universo cambia, ese gato no se muere, el universo sigue. Hay multiversos. Otra teoría es lo que se llama el Big Bounce.
Hubo un Big Bang y entonces después el universo hace lo que se llama el Big Crunch, vuelve a desaparecer y vuelve entonces a crecer. Es lo que se llama el universo que rebota. Son dos teorías, lo que se llama string theory, si a alguno le gusta la física, la teoría de string. Son dos teorías que intentan decir, no hubo un primer momento. ¿Qué es lo que ha pasado? En el año 2006, tres científicos, se llaman Vilenkin, Gurth y Bord, formulan una fantástica teoría que demuestra que en cualquier universo o multiverso donde la constante de Hubble sea positiva, básicamente que el universo se expanda, tiene que haber habido un principio. La conclusión es que en un universo pasado inflacionario eterno sin principio es imposible. Acaba con las dos posibilidades. En cualquier universo en el que la constante de Hubble es la constante que mide cómo el universo se separa. Por cierto, se llama constante de Hubble, pero realmente el que la formuló 2 años antes que Hubble fue el padre Lemaitre. Y la formuló, además, esto lo escribió en un libro en francés que se publicó en el mismo momento en español y solo 2 años después en inglés. Si encuentran ese libro, guárdenlo, pues es una joya. En el año 46. Él calculó la constante de Hubble, pero claro, una de las cosas que tienen que aprender, por lo menos cuando están en la empresa, es que los ingleses y los anglosajones son extraordinarios para el marketing. ¿Vale? Entonces se llama constante de Hubble. Si no me entienden bien, dígamelo e intento gritar más. De verdad. Entonces, primera cosa, el universo, en cualquier universo o en cualquier multiverso ha habido un origen. Por cierto, esto también se ha calculado, también lo han calculado los matemáticos. Es imposible un número infinito agregatorio, como es el tiempo. Es imposible, daría lugar a imposibles. No es posible un número infinito agregatorio. ¿Vale? Pero es que la segunda cosa es que el universo se acelera. También se ha calculado que debido a la energía oscura, el universo cada vez está más abierto, con lo cual no parece que vaya a haber un Big Crunch, sino al contrario, se va acelerando, se va abriendo cada vez más. Y ahora voy a hablarles de un concepto que queda muy bien, cuando ustedes hablen con sus amigos queda muy bien. Acuérdense de esto porque además queda muy bien. ¿Alguien conoce la segunda ley de la termodinámica? Vale, ahora entonces eso me alegra porque entonces les puedo mentir lo que yo quiera. No les voy a mentir. En la segunda ley de la termodinámica habla del concepto de la entropía. ¿Qué es la entropía? ¿Han ustedes oído hablar alguna vez de la entropía? Realmente la entropía es la medida del desorden de un sistema. ¿Qué es lo que quiere decir la entropía? Es básicamente que en un sistema cerrado la dirección de las cosas siempre pasa en una dirección y no en la otra. Es decir, ¿qué es lo que acaba de pasar? Que la presión del interior de la botella se ha igualado con la presión de fuera. Lo que dice la segunda ley de la termodinámica es que siempre pasa en esa dirección. Si ustedes tienen algo caliente, va a calentar el resto y luego se llegará a la temperatura media. Acuérdense de esto, si ustedes abren una pasta de dientes, la pasta de dientes sale para afuera, ¿verdad? Si imagino esto, intenten meter la pasta de dientes dentro de él. Las cosas pasan en una dirección. Eso es básicamente la segunda ley de la termodinámica. Y dice que la entropía siempre aumenta, el desorden siempre aumenta. Esto va a ser importante para la segunda parte de la demostración. Acuerden de esto, ¿vale? Quiere decir que el desorden siempre aumenta. Yo siempre digo aquí que esta es una de las demostraciones también que nuestro Señor, que Dios, ¿vale? Dios, nos ha creado de alguna forma que intuitivamente sabemos que esto pasa. Se lo voy a explicar. Imagínense que están ustedes jugando al billar. Imagínense que ven un vídeo donde lo que pasa es que las bolas de billar todas salen de las esquinas de la mesa de billar y se juntan con la bola blanca.
¿Me siguen? Y se imaginan la mesa de billar, todas las bolas, y sale la bola blanca. ¿Ese vídeo está yendo en la dirección hacia adelante o hacia atrás? Hacia atrás. ¿Por qué? Si físicamente es posible. Es tan físicamente posible, se lo vuelvo a repetir. Ustedes le dan a la bola blanca da a las otras bolas y las otras bolas se expanden hacia los lados de la mesa de billar, ¿de acuerdo? Imagínense que lo hemos filmado y lo damos marcha atrás. Y yo se lo presento. Ustedes intuitivamente saben que eso no es verdad, que eso no ha pasado así. No conocían ni el concepto de la entropía, ni la segunda ley de la termodinámica, ni nada por el estilo. Sin embargo, saben intuitivamente que eso es así. Y sin embargo, es físicamente posible. Se puede calcular la posibilidad de que eso pase. Eso es la entropía. Lo que quiere decir es que el universo va en la dirección de crear mayor desorden. La única posibilidad de crear mayor orden es meter energía desde fuera del sistema. Insisto, la segunda ley de la termodinámica es: en un sistema cerrado siempre va a haber una entropía que crezca. La única forma de hacer mayor entropía es meter energía desde fuera del sistema. Acuérdense de este concepto para luego. Conclusión. Por cierto, todas las citas que estoy poniendo, luego si quieren me preguntan, son todas de profesores o bien de premios Nobel o profesores de la universidad. Este creo que es un profesor de la Universidad de Harvard, y además las intento poner de ahora. Lo digo para que no me digan, bueno, esto es lo que dijo Copérnico. No, esto es de ahora. Parece que la existencia de un origen y de una causa trascendente para el universo o multiverso es inevitable. Café con leche. Pero esto realmente no hace más que decir lo que siempre dijo la filosofía: de la nada solo se produce nada. Que es Parménides. Es básicamente, si tenemos algo, ha sido producido de algo. Si hubo un origen y antes no había nada, tuvo que haber algo para crear eso. Y Dios creó los cielos y la tierra. Recuerden, les he dicho tres cosas. La primera, el universo tiene un principio. Acabo de mostrar que hay un Dios creador. O un café con leche, como ustedes quieran. Un principio trascendente, creador, fuera del universo. No hay absolutamente ninguna duda. Se lo puedo decir, no hay. Lo que les acabo de decir lo saben absolutamente todos los físicos. E intentan, si usted es ateo y tiene esa ideología, intentará buscar vueltas. Les pongo un ejemplo. Hay un biólogo que se llama Crick, que es muy famoso, que es además premio Nobel, que es además uno de los que descubrió la doble hélice en el ADN. Él es ateo militante. Confrontado con esto, ¿qué es lo que llegó? Confrontado con una de las cosas que le voy a decir, lo que yo dije: mire, no es posible que la vida haya sido creada aquí, entonces tuvo que venir de los extraterrestres. Es lo que se llama la teoría de la panspermia. Se lo digo, vamos, palabra de Boy Scout. Es un señor que es premio Nobel y como no puede confrontarse con, coño, esto me está llevando a un sitio que no quiero, la vida viene de los extraterrestres. Es decir, llegaron trocitos aquí que traían bacterias que entonces crearon la vida y de ahí creó todo. Lo digo porque es muy importante que sepan que si alguna vez hablan con un ateo o con una persona que está dudosa, lo que están haciendo es mover unas creencias muy profundas. Es como si ustedes me estuvieran intentando demostrar que Jesucristo no es Dios. Tendría un verdadero problema. Eso es un problema que tienen. Entonces tienen que saber que están hablando de algo muy profundo. Segunda, el universo tiene un ajuste fino. Es decir, ya no solo que hubo un principio, sino que el universo tiene más posibilidades para no existir que para existir. Dice Einstein: a priori deberíamos esperar un mundo caótico que no pudiera ser comprendido por el pensamiento de ninguna manera, pero existe un orden en alto grado en el mundo objetivo que no tenemos derecho a esperar a priori. Ese es el milagro que crece más persuasivo con el aumento de conocimiento. Voy a intentar explicarlo. Hubo un principio y ha habido alguien que ha creado el principio, pero es que además el universo tenía más posibilidades de no existir, no ser antrópico. Antrópico quiere decir que nos permita la vida humana que tenerla. Y lo vamos a calcular. Ha habido alguien que ha calculado cuáles son las posibilidades. En principio, un universo creado hace 13.700 millones de años debería no haber permitido la vida humana.
¿Cuál es el número de décimos de lotería que jugamos? 10 elevado a 120, se lo calculo. 13.700 millones de años, multiplicado por 365 días, multiplicado por 365 días, por 24 horas, por 60 minutos, por 60 segundos, por 10 elevado a 43, que es el mínimo de Planck de tiempo. Planck calculó el mínimo de tiempo. Lo que estoy calculando aquí es cuántas interacciones de tiempo-masa ha habido desde el principio de la creación del universo. Síganme. Multiplicado por 10 elevado a 53, que es el número de kilogramos de masa que existe en el universo visible. Multiplicado por 10 elevado a 8, que es el mínimo de masa existente. Es decir, los números de posibilidades de masa-energía que existen desde el principio del universo son 10 elevado a 120, que es un número muy alto. Y ahora voy a distinguir entre ustedes entre números muy altos y números imposibles de concebir. Esto es un número muy alto, pero no es un número imposible de concebir. ¿Cuáles son las posibilidades de un universo antrópico? Es decir, las posibilidades de que el universo exista tal y como es ahora. 10 elevado a 10 elevado a 123, el logaritmo de 10 elevado a 123. Esto lo ha calculado Penrose, que es otro autor, que también tiene un premio Nobel, que ha calculado la entropía. ¿Lo veis? Le dije que íbamos a necesitar la entropía de nuestro universo entre todos los posibles universos que podrían haber existido. Tenemos la posibilidad esta, es decir, se lo vuelvo a explicar. Nos han dado este número de décimos de lotería. Y los números de décimos de lotería distribuidos son todos estos. Para que se hagan una idea, esto es 1 dividido entre 10 con tantos ceros como si tuvieran que otorgar un cero a cada una de las partículas del universo. Esto es un número inconmensurablemente alto. Se lo voy a intentar explicárselo otra vez. Imagínense que a usted le doy 2 décimos de lotería. Y le doy 2 décimos de lotería a todas las personas del planeta. Y jugamos a la loto, a la bonoloto, a las quinielas, a los caballos, al bingo. ¿Qué más? ¿Qué más hay? Yo no veo aquí, algo seguro. Al euromillón, a los ciegos, a no sé qué. Al euromillón, a los ciegos, algo más. Lotería Nacional. ¿Perdón? Lotería Nacional. A la Lotería Nacional. ¿Y cómo se llama usted? Cristina. Y a Cristina le tocará siempre. Siempre. Jugamos y le toca a Cristina. La bonoloto. Jugamos a la loto y le toca a Cristina. Coño. Jugamos a las quinielas y le toca a Cristina. Vaya. Y al bingo y le toca a Cristina. Y así cada uno de los días de su vida. Tendría usted menos suerte que esto. Tendría usted menos suerte que las posibilidades que tenemos de este mundo de ser como es, de entre todas las posibilidades que existieron. Un señor llamado Penrose calculó el número de posibilidades que tenía el mundo de ser de otra forma. Son estas. Y el número de décimos de lotería que le dieron, los dos, son estos. Si ustedes dividen, si son esto, entre esto es un número ingente de posibilidades. Se lo vuelvo a decir, todos los días de su vida, ganando usted la loto, la Lotería Nacional, las quinielas, la bonoloto, los ciegos y la madre superiora, todos los días. Alguien podría pensar que está usted haciendo trampa. Pero si usted es ateo, dirá, es que hemos tenido mucha suerte. Y eso es lo que pasa. Es un número tan inconmensurablemente alto que efectivamente existe una posibilidad de que, coño, es que realmente Cristina tiene mucha suerte. Sin embargo, si eso le pasara a Cristina, usted, ¿cómo se llama usted? Guillermo pensaría que está usted haciendo trampa. Guillermo tendría razón. Segundo, los valores de las constantes universales. El primero es el mínimo de Planck de espacio, el segundo es el mínimo de Planck de tiempo, el mínimo de energía. Si hay un mínimo de espacio, también hay un máximo de velocidad. Piénsenlo en casa. Si hay un mínimo de espacio, tiene que haber necesariamente un máximo de velocidad, que es la velocidad de la luz. Así hay
un montón de constantes. ¿Qué quiere decir constantes? Que no sabemos por qué, pero son así. Eso es el número de la velocidad de la luz es ese, y no otro. Si hubiera sido otro, no estaríamos aquí. Son constantes. En todas las fórmulas físicas se llaman constantes. Usted la mete y son constantes. Aceptamos que son así. Si no fueran así, no estaríamos aquí. Fred Hoyle. No creo que científico alguno que examine las pruebas pueda llegar a otra conclusión que esta. Las leyes de la física nuclear se han formulado a propósito. Recuerden, este señor era el que era ateo, que se rió del padre Lemaitre, y es el nombre del Big Bang viene de este señor. Al final de su vida se convirtió en deísta. Era ateo en 1946, al final de su vida era deísta. Tercero, la integración de las constantes universales. No es solo que existen constantes universales, es que además están integradas de alguna forma que si no estuvieran así, no habría vida. No estaríamos aquí. Entonces, no es solo que hay unas constantes que son esas y no otras distintas, sino que, coño, mira tú por dónde están formuladas así. Si la constante gravitacional o la de la fuerza nuclear débil difirieran en sus valores en tan solo una parte de entre 10 elevado a 50, el balance preciso contra la constante cosmológica estaría cambiado y la estructura del universo sería drásticamente alterada. Entonces, hay unas constantes y además funcionan de una determinada manera que son las que le permiten a Miguel Ángel estar aquí. Y a mí estar aquí. Y eso es de lo que yo me di cuenta en Israel. Yo estoy aquí porque alguien quiere. Pero es que no hay tutía. De verdad, no estoy hablando desde la teología. Es que no hay tutía. Es que no se puede discutir esto. Ustedes podrán decir, mira, Cristina tiene mucha suerte porque es que de verdad que no me lo puedo creer. Cuarto, la resonancia de los núcleos atómicos. Owen Gingerich, creo que es un profesor. Este hombre además es cristiano militante, creo que es anglicano, y es un profesor de, pues no sé si es de Oxford. Si el nivel de la resonancia del carbono, la resonancia de los átomos también, los átomos tienen una resonancia que permite, por ejemplo, al carbono acoplarse con el berilio, con el helio y con el oxígeno. Si el nivel de la resonancia del carbono hubiera sido solo un 4% menor, esencialmente no habría habido carbono. Y si ese nivel de oxígeno hubiera sido solo la mitad de un 1% mayor, virtualmente todo el carbono se hubiera convertido en oxígeno. Sin esa abundancia de carbono, José Carlos no estaría aquí hoy. Quinto, la biología. El ADN. Hay gente aquí que sabe más que yo de esto. El ADN es un ácido nucleico que básicamente guarda la información genética de las células en 4 tipos de bases, que son estas: ACTV, ACTG, ¿no? ACTG, efectivamente. Está escrito de una determinada manera. Si cualquiera de esas bases fuera de otra forma, la información genética no existiría, usted no estaría aquí. ¿Usted cómo se llama? Josefina. Todos queremos que usted esté aquí. Pero si eso no pasara, Josefina no estaría con nosotros aquí. Eso es lo que hace que Francis Collins, que es la persona que hizo el genoma humano, es el jefe del proyecto Genoma Humano. Es un hombre que era ateo, que también se convirtió. El Dios de la Biblia es también el Dios del genoma. Se le puede adorar en la catedral o en el laboratorio. Les voy a leer una cita. Si la encuentro.
Incluso en el caso de una cadena de ADN muy pequeña, de 100 bases de longitud, que es mucho más corta de la que encontramos en cualquiera de las células, la probabilidad de obtener una combinación concreta de letras es de 1 cada 4 elevado a 100. Pero es que además hay que contar con la aparición aleatoria de estructuras proteicas, además del ADN. Si tomamos de nuevo una proteína pequeña que tenga solo 100 aminoácidos, resulta que la probabilidad de dar con la combinación correcta por azar es de 1 entre 200 elevado a 100. Como la célula no puede funcionar con una sola proteína, la probabilidad combinada de la aparición por azar de las proteínas necesarias para formar incluso la célula más simple es incalculable. La probabilidad para que exista una célula suya, Josefina, es incalculable. Una vez más, hemos tenido mucha suerte. Fred Hoyle, la posibilidad de obtener una simple proteína válida por casualidad combinatoria de aminoácidos es la misma que un sistema solar lleno de ciegos resolviendo el cubo de Rubik simultáneamente. Primero, les hemos demostrado que ha habido un principio. Al haber un principio, ha tenido que haber un creador que esté fuera del universo. Segundo, por todas estas cosas, y hay muchas más, se puede llegar a la conclusión de que además hay mucha fineza en el universo que permite a Josefina y a José Carlos estar aquí. Y que había muchas más posibilidades de que no a de que sí. Conclusión. Cuanto más examino el universo y los detalles de su arquitectura, encuentro más evidencia de que el universo de alguna manera sabía que íbamos a venir. Estoy a punto de terminar. Primero, segundo, tercera. Ahora llegamos a la metafísica. Les voy a demostrar. ¿Alguno ha leído a Santo Tomás? Muy bien, pues todos los demás, deberes para mañana, léanse a Santo Tomás. Es extraordinario. Yo creo, lo digo siempre, es leyendo la crítica, la Suma contra Gentiles, yo me encontré llorando. Todo lo digo, no lloro muy fácilmente, pero realmente es, a mi juicio, la persona más inteligente. Ha habido más inteligencia ahí que en ningún sitio que haya encontrado. Es sencillamente brillante y le lleva de la mano, todo esto le lleva de la mano de tal forma que es que no te queda más solución que creer lo que él dice. De hecho, él decía lo mismo que decía el Catecismo de la Iglesia Católica. Decía, para llegar a la existencia de Dios se puede llegar por la razón. Para llegar a Jesucristo, no. Es lo que llamaban los prolegómenos de la fe. Hay una forma de llegar a los prolegómenos de la fe solo por la razón. Bien, pues vamos a hablar de una de las 5 vías. Lo que pasa es que está tan... hay mucha gente que no le gusta la metafísica y no le gusta la escolástica, entonces vamos a hacerlo de otra forma. Pero es realmente lo mismo que la causa eficiente de Santo Tomás, que es una de las 5 vías. Vamos a empezar con algunas definiciones. Realidad condicionada. Realidad condicionada es una realidad para cuya existencia u ocurrencia necesita de la existencia de otra realidad. Esto necesito que me presten atención porque esto es un ejercicio. Entonces vamos a coger, ¿cómo te llamas tú? Juan. A Juan. Realidad condicionada es una realidad para que la existencia u ocurrencia necesita de la existencia de otra realidad. Realidad no condicionada. No necesita otra realidad para ser. Juan, tío, menos mal que has venido, tío. Efectivamente, realidad no condicionada es una que no necesita de otra realidad para su existencia o ocurrencia. ¿Y qué es una condición? Aquella que permite que actúe la realidad condicionada. Aquello que se necesita para que la realidad condicionada exista. Hasta aquí vamos bien. ¿Estamos bien? Bien. Juan, eres una realidad condicionada. Ahora cuando llegues a casa, vamos, ¿estás casado? ¿Estás casado? Sí, sí. Vale. ¿Cómo se llama tu mujer? Araceli. Araceli, bonito. Araceli, soy una realidad condicionada. Dile, yo cuando llego a casa siempre se lo digo a mi mujer, Doris, soy una realidad condicionada. ¿Por qué? Porque tú dependes de la existencia de células.
Las células dependen de la existencia de las moléculas de la existencia de los átomos de los quarks, etc. Si no hubiera quarks, no habría átomos, si hubiera átomos, no habría moléculas, si no hubiera moléculas, no habría células, y etc. Y Juan no estaría aquí. ¿Hasta aquí bien? Si alguien se pierde, se lo dice al padre Walter. Bien. Hemos llegado a la conclusión de que Juan es una realidad condicionada. ¿Qué es una realidad no condicionada? Una realidad no condicionada es Dios. Es lo que llamamos Dios. Una realidad no condicionada es una realidad para cuya existencia u ocurrencia no necesita de la existencia de otra realidad. ¿Estamos? Estamos. De hecho, Santo Tomás decía, ¿cómo definía Santo Tomás a Dios? Sum esse subsistens, que básicamente quiere decir el que existe, aquel cuya esencia es la existencia. Es algo tan brillante que de verdad luego se lo miran en casa. Cuya esencia es la existencia. ¿Y cuál es la esencia de Juan? Decía Santo Tomás, la contingencia. La esencia de Juan, la mía, es la contingencia. Solo hay una realidad cuya esencia es la existencia, sum esse subsistens. Básicamente que no está condicionada. Con lo cual lo que tenemos que demostrar es que hay al menos una realidad incondicionada. Solo hay dos opciones. O no hay realidad incondicionada, o hay al menos una realidad incondicionada. ¿Estamos? No, esto no estoy haciendo lo de las bolitas para ver dónde está la bolita. No hay más opciones. O bien no hay realidad incondicionada, o al menos hay una realidad incondicionada. ¿Correcto? Bien. Si no hay realidad incondicionada, Dios no existe. Si no hay realidad incondicionada, solo hay dos opciones. La realidad condicionada depende de un número finito de condiciones, o bien la realidad condicionada depende de un número infinito de condiciones, ¿verdad? No hay otra opción, ¿correcto? No hay más opciones. Vamos a ver si sale. Vamos a empezar con la primera. Vamos a intentar demostrar esto, que haya un número finito de condiciones. Bien, vamos a seguir con Juan. Juan, y hay al final una realidad condicionada que es última o fundamental. ¿Correcto? Si hay una realidad condicionada última o fundamental, esta realidad no puede ser incondicionada, puesto que la hipótesis es que no hay realidad incondicionada. Luego esta última realidad tiene que ser una realidad condicionada, ¿correcto? Sí. ¿Qué es una realidad condicionada que no tiene una realidad condicionada detrás? Es una realidad condicionada cuya condición no se ha actualizado. Básicamente, que no existe. Con lo cual, no existe eso, no existe quark, no existen los átomos, ni las moléculas, ni células, ni Juan. Acabamos de demostrar que si seguimos por esa ruta, llegamos a la conclusión de que Juan no existe, pero Juan está aquí. Luego es imposible. Luego eso no es verdad. Si quiere, luego se lo miran en casa. Pero básicamente, eso no puede ser. Hemos llegado a la conclusión de que esta hipótesis no es posible. No es posible que no haya realidad incondicionada y que las realidades condicionadas solo sean finitas. Ahora vamos a la siguiente. Que haya realidad condicionada que sea infinita. Pues mismo ejemplo, seguimos con Juan, pum, 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 a los quarks. Pero eso significa que cada realidad condicionada depende de una realidad más 1, de n más 1. Básicamente que siempre va a haber una mayor realidad, vamos a mirarlo así, aquí, que es un n más 1, con lo cual no está actualizada. Es decir, para la existencia de los quarks existiremos no sé qué, y de otra cosa que todavía no está. Y de otra cosa que todavía no está, que es infinito. Seguiríamos infinito, infinito, infinito. Con lo cual tampoco existiría nada. Si hay realidades condicionadas infinitas, harían que nada se pudiera actualizar. Nada existiría. Con lo cual esta hipótesis tampoco puede existir. No hay realidades condicionadas que dependan de un número infinito de condiciones, porque si hay un número infinito de condiciones significa que siempre hay una realidad condicionada n más 1, con lo cual para cualquier condición no existe.
¿De dónde se deduce que solo nos queda que hay al menos una realidad incondicionada? Es decir, al menos hay un Dios. Ustedes no se lo creen, pero se lo acabo de demostrar. Les acabo de demostrar desde un punto de vista filosófico que existe Dios. Esto es lo que hace Santo Tomás. Pero luego sigue, y esto no lo voy a hacer ahora, y demuestra que solo puede haber uno. Porque lo que acabo de demostrar es que al menos hay una realidad incondicionada, pero puede haber más. Él sigue demostrando, solo hay uno. Y llega a la conclusión además de que tiene que ser bueno. Y tiene además que tiene que ser bello. Y demuestra absolutamente todo de Dios. Esto que acabo de decirles, hay un señor que se llama Anthony Flew, que es un señor que tenía 90 años, yo no sé si 90 años en el 2007 a lo mejor ha fallecido. Anthony Flew cogió la cátedra de metafísica de la Universidad de Oxford y él la heredó de Bertrand Russell. ¿Ustedes han leído a Bertrand Russell alguno? Bertrand Russell es un filósofo ateo de los años 60 y que era un ateo militante. Esa cátedra era para ateos, es la cátedra del ateísmo, vamos a ponerlo así. En Oxford hay una cátedra de ateísmo, que es esta, la de Bertrand Russell. Bueno, pues este señor cogió la cátedra después. Más ateo, se convirtió en el año 2007. Escribió este libro, Hay un Dios. Cómo el más notorio ateo cambió de opinión. Y escribió, el viaje de mi descubrimiento de la divinidad ha sido hasta ahora un peregrinaje de la razón. He seguido la argumentación hasta donde me llevase y me ha llevado a aceptar en la existencia de un ser autoexistente, inmutable, omnipotente y omnisciente. Estoy a punto de terminar. Conclusión. Cuando a la lógica y a la metafísica, necesidad de una causa eficiente, la ausencia demostrable de una causa material y la prueba de que hubo un origen absoluto para cualquier universo o multiverso, se añade el hecho de que nuestro universo existe y que sus condiciones están ajustadas finamente, inconmensurablemente más de la capacidad de un proceso aleatorio, la evidencia científica apunta inexorablemente hacia un agente inteligente y trascendente como no solo la explicación más plausible, sino como la única posible explicación. En español dice, no hay tu tía. En español es mucho más rápido, no hay tu tía. Se acabó.